Tengo la gracia de compartirles que en la Universidad Católica recibimos esta semana la visita de reliquias de primer y de segundo grado de varios santos. El día de hoy se me permitió también traer algunos de ellos aquí con nosotros para que podamos encomendar nuestros estudios a ellos. Porque al fin y al cabo ellos dedicaron su vida a lo que estamos dedicando nosotros ahora. Ser un poquito más santos cada día para algún día poder abrazarlos en el cielo y poder seguir con la obra de nuestro Señor. Les presento, tenemos aquí en las reliquias del primer grado a San Carlo Acutis, a San José Sánchez del Río y al beato el padre Miguel Agustín Pro. Y de segundo grado tenemos al santo que también fue canonizado por Carlo Acutis por el Papa León XIV, a Pier Giorgio Frassati, y también un santo mexicano. En realidad vinieron tres santos mexicanos, a San Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz, cuerpo incorrupto, y ellos tenían algo en común. Bajo sus diversas dificultades y su naturaleza humana, todos conocieron a Cristo, tuvieron este encuentro radical y lo llevaron a los demás. Por eso el día de hoy les quiero invitar parte de esta alegría con la que fuimos bendecidos en la universidad, porque creo que el Padre está haciendo algo muy importante. Su experiencia de vida de Jesús y este encuentro radical nos va a llevar a nosotros como un legado para que nosotros también tengamos esta experiencia. Esa es la vida de la Iglesia. Y como acabamos de celebrar la comunión de los santos, espero que podamos encomendar nuestros estudios a ellos para que también nos podamos abrazar en el cielo cuando nos digan bienvenido a casa. Gracias. De nada, pues aquí, en medio de tanta santidad, vamos a continuar pues con nuestro estudio del catecismo en el aspecto de esta segunda parte que es la celebración. Ya hemos recorrido algunas páginas, ¿verdad? Recuerden, primer dato importante, ¿qué es la liturgia? La liturgia es, habíamos dicho, la palabra griega original es obra del pueblo. Así es la palabra original griega, pero es la celebración del pueblo de Dios del misterio de Cristo, muerto y resucitado principalmente. Eso lo tenemos en los distintos números anteriores, ¿verdad? Entonces, celebración, esto es bien importante, ¿verdad? Una liturgia tiene que tener esta impresión, esta fuerza, esta motivación de celebrar, ¿no? Por desgracia, hoy oímos misa y sentimos, ¡ay, el pesar!, ¿verdad? ¡Ay, qué aburrido! Pero en realidad, una liturgia, una misa y cualquier liturgia es una celebración. ¿Celebración de qué? De Cristo, de su misterio pascual. Cristo que se encarnó en el seno de la Virgen, el verdadero Dios, Hijo de Dios, encarnado en el seno de la Virgen, que Él fue el que murió por nosotros, resucitó, subió al cielo y seguimos esperando su venida. No sabemos ni cuándo ni dónde, ¿verdad? Ni cómo, pero vendrá de nuevo. Esto es lo que celebramos, y lo celebramos como pueblo de Dios, como iglesia. Entonces, les decía yo otra característica importante de la liturgia, que no es mi celebración, no es una celebración particular, personal, individual, es una celebración de la iglesia, no me pertenece a mí. Solo la iglesia en su conjunto la puede, digamos, modificar, alterar, pero no es algo que ahora se me ocurre que en vez de la primera lectura escuchemos a la Madre Teresa. No, ni siquiera eso, ¿verdad? Tenemos que hacer que nuestras liturgias sean efectivamente de la iglesia, de la comunidad, y solamente pues los representantes de la iglesia, especialmente obispos y el Papa, son los únicos que pueden modificarla, salvo que la misma liturgia te indique, bueno, aquí el sacerdote puede decir esto, hacer esto otro, cambiar lo otro. Sí, lo hay, ¿verdad? No es rígida, pero por supuesto que siempre manteniendo una
coherencia. Y bueno, vamos a continuar. No me acuerdo cuál fue el número en que nos quedamos. No sé si vimos el 1086, pero ya el 1088 ya no, ¿verdad? Bueno, esa obra de Cristo en la liturgia está presente en esta liturgia terrena. Vamos a leer 1088, por favor. Olivia. Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en la Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas, está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza, está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, yo en medio de ellos. Muy bien, entonces Cristo está siempre presente en su iglesia. Eso ya es un dato que habíamos visto cuando dijimos la parte del creo en la iglesia. Está Cristo presente en la iglesia, pero dice aquí, principalmente en los actos litúrgicos. Sí, está presente en cada uno de nosotros. Sí, está presente cuando nos reunimos en pequeñas comunidades o en grupitos a leer la Biblia, cuando las catequistas transmiten el mensaje a los niños, a los adultos, está aquí presente, por supuesto, pero nunca como en la liturgia. Cuando celebramos como pueblo de Dios esta obra festiva en la que lo principal es la resurrección del Señor, la muerte y resurrección. Este paso de Jesús de entregar su cuerpo y resucitar. Ahí es donde más especialmente está presente. Y está presente, por supuesto, cuando es la celebración litúrgica, en el celebrante. Y no solamente sacerdote, si es un diácono, también en un diácono. Es más, si es un laico, en un laico, porque en la liturgia no necesariamente tiene que ser un ministro de culto. Por ejemplo, en un bautismo de emergencia, ustedes saben, ¿verdad? Si no, ya llegaremos, pero ustedes saben que ustedes pueden bautizar en caso de emergencia. El niño en el hospital no ha sido bautizado, está muy grave. Un laico puede tranquilamente, porque así lo dice el Código de Derecho Canónico y todas las celebraciones, todos los libros litúrgicos, en artículo mortis, en caso de emergencia, ustedes también pueden bautizar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Rafa, en ese caso. Perdón, pero no escuché. No escuchaste. Con agua Rosy, y sal. ¿eh? Con agüita y sal. No, sin sal, no es necesario la sal. ¿Pero qué dices? ¿Qué haces? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Echando 3 veces agua, ¿verdad? Entonces, cualquiera en artículo mortis pueden bautizar. Entonces, Cristo está presente en el celebrante. Solamente si son bebés. No, en cualquier caso. Si tú sabes,
ahí hay un adulto, ¿verdad?, que no se ha bautizado y él quiere, o su familia quiere, porque ya él ya está totalmente inconsciente. Si su familia quiere, ¿verdad?, te dice, es que él no fue bautizado y quiere, estaría en deseo de recibir el bautismo, quizá lo puedes ofrecer, pero tiene que haber una manifestación expresa, ¿verdad? No porque yo quiero, sino porque alguien me Si dice está en que yo peligro quiero. de muerte. Si está en artículo mortis, tú lo puedes bautizar, ¿ok? Ya saben, fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no hay agua, pues vete a conseguirla, porque eso sí no se puede cambiar. Es alcohol. No, alcohol no. Tiene que ser bendita. ¿Eh? El agua tiene que ser bendita. No necesariamente. Tiene la llave o si hay el bote. Incluso luego tienen agua destilada por ahí, pues aunque sea con agua destilada. Sí. Tiene que ser agua, insisto. Nada de que agarró aceite, agarró una penicilina, o alcohol, o no sé, algo. No, eso sí tiene que ser agua, ¿ok? Bueno, entonces puede ser un laico, como también un laico cuando preside un matrimonio. Ustedes saben, y si no, ya lo veremos, ¿verdad? También lo sabrán. En algunos lugares el obispo puede disponer que algún catequista, sobre todo en lugares como las sierras, ¿verdad? A falta de sacerdotes, algún laico celebre un matrimonio. Entonces, lo hace en nombre de la iglesia. O incluso las celebraciones dominicales en ausencia de presbíteros. También se puede hacer liturgia en ausencia de presbítero, una liturgia dominical. Obviamente no consagra, sino tiene que conseguir las hostias, ¿verdad? O una liturgia de la palabra, o la liturgia de las horas, ¿verdad? O sea, la cosa es que ahí se hace presente en el que preside, en el ministro. Se hace presente, dice, especialmente en Eucaristía, bajo las especies eucarísticas. Bueno, que mejor que la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Está presente en quien bautiza, está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos, liturgia de las horas, es lo que decía, porque Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ok? Entonces, la presencia de Cristo, aunque está en todos lados, especialmente en la liturgia. Había una persona, perdón, padre, aquí en Renovación, muy aplicada, de Michoacán, y que uno de los padres le cargó y ella daba la liturgia, daba la comunión y todo, porque no había quien lo diera. Pues hombre, tú eres ministro de la Eucaristía, tú das la comunión a los enfermos y es una liturgia lo que se supone que celebras, ¿verdad? Yo espero que sea una liturgia, claro. ¿no? Ahí está, tú tienes el ritual. Entonces, eso es una liturgia precedida por un laico, un ministro, ¿verdad? Y ahí está presente Cristo, no solamente en la comunión que llevas, sino en ti que llevas al Señor, ¿verdad? Bueno. Luego, eso fue Cristo. Ahora vamos con la acción del Espíritu Santo en la liturgia. Número 1091. Nos saltamos a 1091. ¿Quién? Marta, por favor. En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentre en nosotros la respuesta de fe en que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Miren qué bella frase dice ahí, ¿eh? El deseo
del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Porque esa es finalmente la esencia de la vida cristiana, ¿verdad? Vivir de la vida de Cristo resucitado. De alguien que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y venció la muerte y con ello me ha abierto las puertas de la vida eterna. Cuando esta amistad con Jesús, y especialmente Jesús resucitado, se vuelve vida en las personas, tú lo notas. Empiezan a desaparecer los miedos, las depresiones, el pavor a la muerte que mucha gente tiene. Pues es muchas veces porque no ha entrado todavía en esa celebración de Cristo vivo. Un verdadero cristiano, más que le guste morir, no es que se ría de la muerte, pero no tiene miedo a la muerte. Bueno, el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. 1093, Silvia. El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la antigua alianza, puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. La liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable, haciendo los suyos algunos elementos del culto de la antigua alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los salmos y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el ministerio de Cristo, la promesa y alianza, el éxodo y la Pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno. Los que están en el curso de introducción a la Biblia, seguramente les queda como muy claro estos conceptos, ¿verdad? A ver, sí, el Espíritu Santo nos ayuda a retomar, a revivir aquellos acontecimientos del Antiguo Testamento que fueron eje central de la vida de Israel. La Pascua, la alianza, los profetas, el exilio, la restauración del templo y del reino, el concepto de el retorno de Israel a Jerusalén. Todo esto son experiencias de Israel que se vuelven también nuestras. Son elementos fundamentales para poder entender bien a Cristo. Por eso Jesús no se encarnó en el seno de una virgen, de una virgen azteca, ni en el seno de una virgen hindú, porque no tenían estos conceptos que nos hacen entender, dan un contexto a Cristo. Y bueno, por supuesto, ese Espíritu Santo se hace presente no solamente en esos acontecimientos, sino en la lectura del Antiguo Testamento, que narra estas cosas, y en la oración de los salmos. Los salmos también son una parte muy importante en la liturgia cristiana. Están llenos de conceptos fundamentales de oración, de actitudes de oración fundamentales, ¿verdad? La confianza en Dios, la compañía de Dios, Dios que protege especialmente a los pobres, en fin, todos estos conceptos que están ahí en los salmos y se vuelven oración. La bendición, la alabanza, la acción de gracias. Muy bien. 1094,
13. Sobre esta armonía de los testamentos, De los dos testamentos. se articula la catequesis pascual del Señor y luego de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento, el misterio de Cristo. Es llamada catequesis tipológica porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras, tipos que lo anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Por esta relectura en el espíritu de la verdad a partir de Cristo. Las figuras son explicadas. Así, el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la salvación por el bautismo, y lo mismo la nube y el paso del mar rojo. El agua de la roca era figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefiguraba de la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. Entonces, los padres de la Iglesia, es decir, los primeros pensadores y obispos de la Iglesia, los primeros 3 siglos, ya hemos hablado de los padres de la Iglesia cuando vimos en la sección del credo, ¿verdad? Los padres de la Iglesia utilizaban las figuras del Antiguo Testamento para explicar en ellas cómo estaba escondido parte del misterio de Cristo, como por ejemplo el paso por el Mar Rojo era una figura del bautismo, lo mismo que el acontecimiento de Noé y el arca, ¿verdad? Que por el agua es regenerada la humanidad. La figura de Adán y de Eva como figuras de Cristo y figura de María, ¿verdad? El nuevo Adán y la nueva Eva. El sacrificio de Abraham como figura del nuevo sacrificio que instaurará Cristo especialmente en la cruz, ¿verdad? En fin, todos estos acontecimientos del Antiguo Testamento son figura o tipo de lo que después será Jesús y el Nuevo Testamento. Y eso, por supuesto, es una parte importante de la liturgia. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlos, a descubrirlos. Y de hecho, a ver, número 1096, Yolanda. Liturgia judía y liturgia cristiana. Un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Para los judíos y para los cristianos, la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus respectivas liturgias. Para la proclamación de la palabra de Dios, la respuesta a esta palabra, la adoración de alabanza y de intercesión por los vivos y los difuntos, el recurso de la misericordia divina, la liturgia de la palabra en su estructura propia tiene su origen en la oración judía. La oración de las horas y otros textos y formularios litúrgicos tienen sus paralelos también en ella, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía. La relación entre liturgia judía y liturgia cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos, son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico como la Pascua. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua de la historia orientada hacia el porvenir en los judíos. Pascua realizada en la muerte y la resurrección de Cristo en los cristianos, aunque siempre en espera de la consumación definitiva. Bueno, yo creo que sería importantísimo que todos los cristianos algún día
participaran o conocieran las liturgias judías, especialmente la Pesaj de los judíos. Ya les había hecho yo esta pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes han estado en una Pesaj judía? Levanten su mano, ¿quiénes? No. ¿Catequistas tampoco? Creo que sí, ya me habían... Los mismos judíos, ¿no? ¿Eh? Los mismos judíos que son... No, de ustedes, ¿quiénes han estado en una Pesaj? en una Pesaj, no. En una celebración judía de la Pascua. Uy, Dios mío, santo. Padre, hace tiempo, el padre, Salvador, No, Miguel no, Saloma. padre Saloma, con él hizo una cena con él judía. hicimos una cena. Ah, entonces sí. Comiendo, sí. A ver, levanten su mano. ¿Quiénes estuvieron Sí. en esa? Yo, Ah, ok. Bueno, ya. padre. Estoy un poco más tranquilo, pero nada más poquito. Como que 3 de ustedes que están más cercanos, ¿verdad? hierbas, Tú también. amargas, Bueno, yo creo que va a ser una tarea fundamental para este curso, que cuando tengamos se venga la Semana Santa, hagamos una cena judía, Sí. porque es fundamental que conozcan, hombre, señor ceremoniero, y no ha estado nunca en una cena pascual judía. Ah, también es que no levantaste tu mano. O sea, y Flor, ¿tú no has estado en una cena pascual judía? No, pero próximamente Lumen Xochimilco. Ok, Ya bueno. es un plan pastoral. Bueno, y aquí vamos a ver cómo le hacemos, pero Los porque informes. no puede ser, se supone que una Pascua judía no es de tanta gente, ¿verdad? Se supone que tiene que ser por familias. Pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero sí sería importante, catequistas, por favor, también es importante. ¿Qué es la cena pascual judía? O sea, todo el ritual que se sigue, ¿verdad? Desde la encendida del fuego, la procesión que se hace a la casa, la primera copa, y así las 4 copas, ¿verdad? Los panes ácimos, las hierbas amargas, el cordero que se prepara y se come, y quizá también bien importante las lecturas que se hacen, ¿verdad? Nos ayudan a entender nuestra misa, especialmente la vigilia pascual judía, porque esa vigilia pascual judía que celebramos el Sábado Santo es casi una calca de la liturgia judía, de la Pesaj judía, de la Pascua judía. Entonces, bueno, y es importante que nosotros de alguna manera conozcamos todo eso, ¿verdad? Y, por ejemplo, las Berakot judías, las bendiciones judías. A ver, ¿se han hecho una pregunta alguna vez de por qué el Padre primero bendice el pan en el ofertorio, ¿verdad? Cuando es la procesión de ofrendas, y luego bendice el pan y luego bendice el vino? ¿Por qué no las dos cosas juntas? Ah, es que los judíos así lo hacían. Bendecían una y otra cosa, ¿verdad? Las bendiciones. Entonces, por eso nosotros mantenemos la bendición primero del pan y luego del vino. Hubo un tiempo en que algunos padres, y sobre todo cuando había prisa o flojera, pues hacían, bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, ¿verdad? Pero no, perderíamos algo de la tradición judía. En fin, hay muchas cosas o por ejemplo la imposición de manos, ¿verdad? Esto es algo propio de las bendiciones y de las oraciones judías. Entonces, bueno, todas estas cosas es importante conocerlas para valorar mejor nuestra propia liturgia cristiana. ¿Usted nos ha dado también las bendiciones así, padre? También. Pues sí, también, y yo creo que todos los padres lo han hecho también, ¿no? Bueno, vamos al número 1099, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Clara, por favor. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. El Espíritu Santo y la Iglesia
espera en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Este concepto se va a estar repitiendo una y otra vez. Con este concepto iniciamos, si se acuerdan, este ciclo. Cuando hablábamos de la crisis de los misiles en el 67, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de esa historia que queda olvidada en el pasado? Pero lo importante que es recordar, hacer memoria. La liturgia es un continuo hacer memoria de ese que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que nos dice aquí. La liturgia es memoria del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia, porque es el Espíritu Santo el que mueve a la Iglesia, organiza a la Iglesia, inspira a la Iglesia a celebrar. Ustedes y yo no vamos a misa nada más porque, se me ocurrió, o porque lo dijo el Papa. Es que ahí en el fondo el Espíritu Santo nos motiva a este encuentro. Y ahí en ese encuentro nos revitaliza ese mismo Espíritu Santo para que, saliendo de ahí, el Espíritu Santo nos anime a construir el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo vivifica a la Iglesia y en especial en la liturgia. Vamos al número... Al número siguiente, perdón, 1100. Katy. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación trajo, viva la palabra de Dios que es anunciada para ser servida y vivida. Sigue con ese pedacito, por favor. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, ya se toman las lecturas que luego se explican la homilía y los salmos, que se cantan las preces, oraciones, himnos litúrgicos, están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Ok, entonces, la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia tiene una importancia máxima. Pues sí, claro, ¿por qué? ¿Y quién la escribió? Varias gentes, pero inspirados por él. ¿Recuerdan qué decíamos en el credo? ¿Del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo, en la parte del Espíritu Santo que decíamos. Que procede del Padre. Sí. Y que habló por los profetas. Recuerden esto bien claramente. Es una profesión de fe. Habló por los profetas. ¿Y quiénes son esos profetas? Moisés, Isaías, Jeremías, y luego Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas. Habló por los profetas. O sea, lo que leemos en las Sagradas Escrituras es la palabra del Espíritu Santo, el que habla a través de Mateo, Juan, Pedro, Isaías, Jeremías, Moisés, etc. David, los salmos, ¿verdad? Como Moisés fue el que más tuvo muchas vivencias que Dios le permitió, ¿verdad, Padre? Bueno,
pero todavía más Lucas, Mateo, Lucas, Marcos, bueno. ¿verdad? En fin. Sí. Sí, claro, todos estos textos tienen una máxima importancia porque es el Espíritu de Dios el que está hablando. Ciertamente está hablando un hombre, Juan, Lucas, Mateo, Isaías, pero a través de ellos, inspirándose con ellos, habla el Espíritu Santo. Entonces, por eso tiene una máxima importancia la lectura de la palabra de Dios en la acción del Espíritu Santo. Y pues no se diga a la hora de la homilía, ¿verdad? Que debería, ¿verdad?, inspirar al sacerdote, ¿verdad? Aunque hay algunos que no inspiramos, ¿verdad? Pero bueno. También en las preces, en las oraciones, en los himnos, por ejemplo, las secuencias en la misa de la resurrección, ¿verdad? La secuencia de Pentecostés también de Pentecostés, pero la de Pascua empieza, ¿cómo es? Ay. Aclamen los cristianos el misterio de la Pascua, que celebran, en fin, ese canto, ese rezo que hacemos antes del Evangelio en la Pascua. Ese es un himno inspirado en el que el Espíritu Santo habla clarísimamente, ¿verdad? En las secuencias de Pentecostés, cuando se hace el de Corpus Christi, en fin, son todos esos, el Gloria, ¿verdad? Son himnos que, si bien no están en la Biblia, los consideramos importantes, un momento importante del Espíritu Santo hablando en la liturgia, aunque no sea en la Biblia, ¿verdad? Bueno, luego el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo, número 1004. Roger, por favor. 1104, perdón. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Ok, otra vez repetimos. Lo que hace el Espíritu Santo es que aquello que sucedió en Jerusalén hace 2000 años está viviéndose en cada liturgia, especialmente en la Eucaristía, por supuesto, pero en general. Si Jesús dijo vayan y bauticen y enseñen, el bautismo es actualización de ese mandato, y ahí está Jesús. Jesús, que en su muerte y resurrección nos da el don del Espíritu Santo para el bautismo, ¿verdad? No es que esa muerte de Cristo se repita, sino que nos trasladamos a esa muerte de alguna manera, ¿verdad? Este es un sacerdote ortodoxo el que está hablándole a su comunidad. La Eucaristía no es ni mera conmemoración, ni representación imaginaria del sacrificio de Cristo, sino el propio sacrificio auténtico. Sin embargo, no es un nuevo sacrificio, ni la repetición del sacrificio del Calvario, puesto que el Cordero fue sacrificado una vez nada más y para siempre. Los episodios ocurridos en el sacrificio de Cristo, la encarnación, el cenáculo, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, no se repiten en cada Eucaristía, sino que se hacen presentes de una forma misteriosa. Durante la liturgia, mediante su poder divino,
somos arrebatados al punto donde la eternidad se hace intrínseca con el tiempo, punto en el que nos convertimos en participantes contemporáneos de los acontecimientos que conmemoramos. Nos hacemos contemporáneos misteriosamente, no sabemos cómo. Nos hacemos contemporáneos de Pedro negando a Jesús. Nos hacemos contemporáneos de Jesús diciendo: ámense los unos a los otros, este es el mandamiento que yo les doy. Jesús diciendo: hagan esto en memoria de mí. Nos hacemos contemporáneos. Como les digo, es como si la liturgia fuera, y especialmente la Eucaristía, fuera una máquina del tiempo que nos hace retroceder. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ese es problema de Dios, cómo lo hace. Pero es lo que Jesús nos dejó. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es símbolo de mi cuerpo, no es símbolo de mi sangre. Es realmente su cuerpo y su sangre. Tú mismo, la epíclesis. La epíclesis, invocación sobre, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Ok. Esta palabrita es clave, ¿verdad? Epíclesis. Epi, caleo, llamada sobre. Es una invocación sobre el pan y el vino para que se conviertan. En la liturgia católica, la epíclesis el sacerdote impone las manos y pide al Espíritu Santo: te pedimos que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Impone las manos y en ese momento el Espíritu Santo, por alguna forma, transforma esos dones. Y continúa todo eso hasta las palabras que dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Todo ese pequeño texto que normalmente es cuando nos ponemos de rodillas, precisamente porque es cuando el Espíritu Santo hace esa transformación. Ese momento se llama todo junto epíclesis. La transformación por medio del Espíritu Santo invocado sobre esos dones en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la liturgia ortodoxa es al revés. Primero el sacerdote, de hecho aquí lo tengo, los leo. Dice: el sacerdote recita la primera parte en voz baja hasta las palabras pronunciadas por el Señor en el cenáculo: tomad y comed, esto es mi cuerpo; tomad y bebed, esto es mi sangre, que son dichas en voz alta para que la escuchen los fieles. Y luego en voz baja recita, conmemorando la cruz, la tumba, la resurrección al tercer día, la ascensión al cielo, la entronización a la derecha y la segunda gloriosa venida. Y continúa en voz baja diciendo: mientras se eleva el pan y el vino, de lo tuyo te ofrecemos en todos y para todos. Con las cortinas del santuario cerradas. Recuerden que los ortodoxos no celebran con el altar a vista de todos, sino está dentro del de este retablo que tiene un montonal de santos, y atrás está el altar. No, el pueblo no ve, solamente oye. Con las cortinas del santuario, esas cortinas le encierran también, mientras asciende el fragante incienso y los servidores del altar están postrados, se dice en voz baja la epíclesis. Luego ellos dicen la epíclesis: envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre estos dones que hemos preparado, y haz que este pan sea el precioso cuerpo de tu Cristo, y lo que hay en este cáliz, la sangre preciosa de tu Cristo, transformándolos por tu Espíritu Santo. Amén, amén. Pues
seguido, el sacerdote y el diácono se postran en tierra ante los santos dones recién consagrados. Es al revés. Primero se dicen las palabras de la institución de la Eucaristía y luego se hace la epíclesis propiamente de invocar al Espíritu Santo que transforme esos dones. Es al revés, pero en realidad es todo junto. Todo ese momento es sagrado para nosotros los católicos y también para los ortodoxos, aunque lo inviertan, ¿verdad? Bueno, esa es la epíclesis. Luego sigue la anamnesis. Pero es que, ¿saben qué? Se me pasó 1113, es que antes debimos haber leído anamnesis. Roger, por favor. Dice, la anamnesis, la celebración litúrgica, se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias. La celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anamnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza. Ok, a ver, ¿cuál es la anamnesis? Dentro de la plegaria eucarística que empieza con el Señor esté con ustedes, levantemos el dedo, ahí empieza la plegaria eucarística. Esto vendrá un poco más a fondo en la parte de la Eucaristía propiamente, pero ahorita de una vez vemos eso. La plegaria eucarística empieza, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, y luego el prefacio, luego el santo, ¿verdad? Que normalmente cantamos, santo, santo. Y ahí, normalmente, comienza una pequeña oración y luego la epíclesis. Y después de la epíclesis viene la anamnesis. Por ejemplo, la plegaria que normalmente utilizamos, que es la plegaria 2, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, después de la epíclesis y que el sacerdote dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El sacerdote dice, así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de su Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Esa es una anamnesis, estamos haciendo memoria de que la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida. Esta es una anamnesis muy pequeñita, muy sencillita, ¿verdad? Hace recuerdo de las acciones de Cristo. Alguna vez, bueno, me gustó tal vez una explicación que daban en la parte de la anamnesis. Precisamente lo hacían en analogía como cuando nosotros queremos pedir con nuestros papás, ¿no? Queríamos conseguir algo, ¿no? Y entonces le decíamos, oye, ¿me dejas ir a la fiesta, no? ¿Me dejas ir a esta fiesta que te comenté, no? Oye, pero ¿recuerdas tú que hace unos días también me diste permiso y bueno, yo me porté bien? Y entonces es como la parte como del recordatorio, el recordar para poder, pues de cierta manera, pues hacer un elogio, ¿no? Para conseguir también, pues lo que queríamos, ¿no? En este caso, pues una fiesta, ¿no? En este caso queremos pedir del Padre, del Espíritu Santo, que decía, ¿no? Sí. Y en este caso, aquí es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, que es dar su vida. Una de las anamnesis más largas es la de la plegaria eucarística 4, que es la que casi nunca hacemos porque es muy larga. Y ahí viene, no después de la consagración, no después de la epíclesis, sino antes. Es una larga oración que empieza diciendo, así, luego se me olvida.
Sí, te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre. Y le encomendaste el universo entero. Le encomendaste el universo entero. Acuérdense que le dijo a Adán, crezcan, multiplíquense y dominen todo lo creado, o gobiernen más bien todo lo creado. Sigue. Dice, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo La caída de abandonaste. Adán y Eva. No lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Efectivamente, y entonces estamos recordando a los profetas, ¿verdad? A Isaías, a Jeremías, etc. Dice, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Estamos ya ahí recordando al Hijo especialmente, ¿verdad? Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Y ahí termina la anamnesis, ¿ven? Aquí la anamnesis es larguísima, porque empieza desde la creación del mundo, ¿verdad? Y hace todo un recorrido hasta la venida del Espíritu Santo. Ahí esa anamnesis es mucho más larga de la que acabo de leer de la Plegaria Eucarística 2, ¿verdad? Y claro, como es ahora sí que para especialistas, pues los sacerdotes no la hacemos en una misa ahí común y corriente, sino más bien la dejamos para momentos especiales, ¿verdad? Bueno, ya luego sigue la epíclesis. Entonces, aquí lo que es importante que tengamos presente es la importancia de la memoria, el recordar. Insisto, si algo sabía Jesús es que somos tremendamente olvidadizos y que necesitamos permanentemente recordar. Ya me pasé. Uy, sí. Bueno, ahí lo dejamos.